Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Jiménez. Soy estudiante del segundo año de Derecho. Pertenezco a la sección Saya B. Y el siguiente video lo estoy realizando para la materia de Derecho Público Internacional. En esta oportunidad voy a explicarles lo que trata acerca del derecho internacional público. Para hablar de esta temática, entonces podemos mencionar que existen diversos autores que se han dado la tarea de explicar en qué consiste realmente el derecho internacional público. Por ejemplo, tenemos la definición de Luis Martínez Gabalión, quien nos dice que el derecho internacional público es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los estados y otros sujetos de derecho internacional. Además, el derecho internacional es aquel que está representado por su servicio diplomático. En el ámbito multilateral, es el derecho internacional quien se nutre de los acuerdos a los que llegan los estados en el marco de los organismos internacionales a los que pertenezcan. Por su parte, el autor Federico Monzón nos redefine que el derecho internacional público es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de los estados. Es este derecho el que establece los derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. Determina las competencias de cada estado y le compete además reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Seguidamente, Marcos Castañeda nos define al derecho internacional público como el conjunto normativo de normas y principios a reglamentar las relaciones de los estados con los otros sujetos de derecho internacional, entre las cuales se encuentran las organizaciones internacionales. Además, también el autor Charles Rousseau define al derecho público internacional como aquel que se ocupa de las relaciones entre los estados o entre los sujetos de derecho internacional, determinando la competencia entre los estados, las obligaciones impuestas a los estados y también reglamenta la competencia de instituciones como la Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, si nos damos cuenta, cada uno de estos autores se compenetra y afirman la posición del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque lo definen como un conjunto, es decir, un conglomerado de principios, normas, disposiciones generales que se encargan de supervisar aquellas competencias que son llevadas a cabo por los organismos internacionales. Es decir, el campo de acción del derecho internacional público está relacionado por un conglomerado de estados, de organismos y organizaciones de carácter internacional. Para ello, entonces, podemos también decir que entre las características del derecho internacional público, en primer lugar, una de ellas sería la coexistencia de normas generales y particulares, puesto que es un ordenamiento jurídico que carece de constitución, en el sentido de carta fundamental que sirve de base y de marco de legalidad de todo sistema jurídico. El derecho público internacional no está ordenado en rama o en un conjunto sistemático de normas jurídicas. Teniendo en cuenta cada uno de estos aspectos, entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el contenido del derecho internacional público? Para ello es menester precisar que el contenido se basa en establecer los lineamientos desde el punto de vista jurídico para lograr las relaciones comerciales y diplomáticas entre estados. Y esto debe ir cónsono y netamente relacionado con el derecho de los tratados internacionales, el derecho de las organizaciones internacionales, los sujetos del ordenamiento internacional, la inmunidad del Estado, la personalidad jurídica internacional y la responsabilidad internacional, el régimen legal de los derechos humanos, las relaciones diplomáticas y consulares como los privilegios e inmunidades diplomáticas, la subjetividad internacional y las soluciones ante controversias internacionales, las normas consuetudinarias y las normas convencionales y por último, la soberanía e igualdad de los estados como el régimen legal sobre el espacio marino, entre otros aspectos. Ahora bien, en definiciones anteriores me llamó mucho la atención, por ejemplo, ver que el derecho internacional público se ocupa de las relaciones entre los sujetos del derecho internacional. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿Quiénes forman parte de ser sujetos de derecho internacional?
Para ello es preciso destacar que los sujetos del derecho internacional público son el destinatario de la norma jurídica. Entre estos se encuentran los estados, las organizaciones internacionales, los movimientos de liberación nacional, la Santa Sede y, excepcionalmente considerado por algunos doctrinarios, la persona humana. Pero bien, ya sabemos de lo que se trata el derecho internacional público, pero ¿cómo podemos diferenciarlo del derecho internacional privado? Para ello, vamos a utilizar la doctrina de Carmen Elisa Valladares Ramones, que nos diferencia en tres aspectos principales. Por ejemplo, en el ámbito de aplicación o en el ámbito territorial, ¿de qué se encarga el derecho internacional público? De regular el comportamiento o las relaciones entre los diferentes estados, el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional, mientras que el derecho internacional privado no tiene como tal un ordenamiento jurídico. Existen tantos derechos internacionales privados como estados. Esto en cuanto al ámbito de aplicación o ámbito territorial. Pero si consideramos, por ejemplo, cuáles son las materias que regula tanto el derecho internacional público como el derecho internacional privado, podemos destacar que en lo que se respecta al derecho internacional público, este regula las relaciones jurídicas entre los sujetos del derecho internacional público. ¿Cuáles son estos sujetos? Los estados, las organizaciones internacionales, la soberana orden de Malta, los grupos irregulares y el individuo, que es muy atípico, pero también se considera como sujeto de derecho internacional. Mientras que el derecho internacional privado regula solamente las relaciones entre particulares o entre particulares y el Estado. Si tomamos en cuenta otro aspecto a considerar para realizar dicha diferenciación, podemos decir que en lo que respecta a los destinatarios de las normas, el derecho internacional público, en el derecho internacional público, estas normas, los destinatarios son principalmente los estados, pero sin incluir a los demás sujetos de derecho internacional público y en un área muy limitada a los individuos. Por su parte, en el derecho internacional privado, los destinatarios son los particulares en sus mutuas relaciones comerciales y o personales. Teniendo en cuenta todas estas explicaciones, podemos llegar a la conclusión de cuán importante es el derecho internacional para regular cada una de las relaciones que se dan a nivel de los estados. Y es que este es el propósito del derecho internacional, regular las competencias de las organizaciones internacionales para el marco de un buen vivir relacionado a relaciones fraternales y solidarias entre cada uno de los estados. Por su atención, muchas gracias.